Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desmenuzamos los chips más candentes, las conexiones más inesperadas y, por supuesto, los momentos más adorables de nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo de miradas cómplices, sonrisas que lo dicen todo y una química que traspasa la pantalla. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya están suspirando. Han sido y en muchos corazones siguen siendo una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, y no es para menos. Su conexión en Senkalkam fue simplemente innegable. La manera en que interpretaban a Eda y Serkan con esa mezcla de pasión, humor y vulnerabilidad, nos tenía a todos pegados a la pantalla, semana tras semana. Pero lo que realmente capturó nuestra imaginación fue la forma en que esa química se extendía fuera del set. Sus interacciones, sus entrevistas, sus fotos juntos, todo gritaba que había algo más que amistad. Y bueno, al final, el rumor se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Antes de que nos metamos de lleno en el análisis de esos momentos que nos hicieron creer en el amor verdadero, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos los entresijos de las relaciones entre famosos, donde buscamos esas pequeñas pistas que nos revelan la verdad detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué opinan ustedes de Hande y Kerem, si eran almohadilla Teame da Serkan a muerte, y qué pareja les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo. Sus comentarios son mi combustible para seguir creando contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a viajar en el tiempo y revivir esos momentos de Hande y Kerem que, digámoslo así, nos derritieron el corazón. Vamos a empezar por el principio, por los inicios de Senkalkam. Desde el primer día en el set, la energía entre Hande y Kerem era palpable. Hay vídeos detrás de cámaras donde se puede ver cómo se divertían, cómo bromeaban, cómo se ayudaban a preparar sus escenas. Era evidente que se llevaban muy bien, que había una conexión genuina entre ellos. Pero claro, al principio muchos pensábamos que era simplemente profesionalismo, buena química entre compañeros de trabajo. Hasta que empezaron a surgir esos pequeños detalles que no se pueden fingir. Por ejemplo, las miradas. Esas miradas que se cruzaban durante las entrevistas, que duraban un poquito más de lo necesario, que tenían un brillo especial. Y las sonrisas, esas sonrisas tímidas y cómplices que se dedicaban el uno al otro. Eran gestos sutiles, pero que para nosotros, los fans, eran como señales luminosas. Pensemos en la escena donde Hande, caracterizada como Eda, le lanza una mirada de reojo a Kerem, como Serkan, durante un ensayo. Un ligero rubor se asoma a sus mejillas, y Kerem responde con una sonrisa que no estaba en el guión. Esos pequeños desvíos, esas improvisaciones que delataban una química innegable. Luego estaban las fotos y los vídeos que compartían en sus redes sociales. No eran las típicas fotos promocionales de la serie. Eran fotos más personales, más espontáneas, donde se les veía disfrutando de su tiempo libre juntos. Un paseo por la playa, una cena con amigos, un viaje a algún lugar exótico, pequeños momentos que nos permitían vislumbrar la complicidad que existía entre ellos. Recuerdo especialmente un vídeo que Hande subió a su Instagram, donde se les veía cocinando juntos. Kerem con un delantal ridículamente grande intentando cortar verduras mientras Hande se reía a carcajadas. Era una imagen cotidiana, sencilla, pero que transmitía una intimidad palpable. No eran estrellas de televisión en ese momento, eran simplemente dos personas disfrutando de la compañía del otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Eran una mina de oro para los fans de Almohadilla Anker. Porque ahí entre pregunta y pregunta se colaban confesiones, anécdotas divertidas, piropos sutiles y sobre todo, mucha admiración mutua. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron a Kerem qué era lo que más admiraba de Hande. Y él, después de pensarlo un poco, respondió algo así como, su talento, su profesionalismo, su capacidad para emocionar a la gente con su actuación, y su gran corazón. Hande, al escuchar esto, lo miró con una sonrisa que valía más que 1000 palabras. Era una sonrisa que decía lo sé y lo valoro, una sonrisa que reflejaba una conexión profunda. Pero no solo eran palabras. También eran gestos. Recuerdo una entrevista donde Hande estaba visiblemente cansada. Kerem, sin que nadie se lo pidiera, le acercó un vaso de agua y le susurró algo al oído que la hizo sonreír.
Era un gesto simple pero que demostraba su preocupación y cuidado por ella. Pequeños actos de amabilidad que, sumados, construían una imagen de una relación genuina y afectuosa. Otro momento clave fue cuando empezaron a aparecer fotos de ellos de vacaciones juntos. Primero fueron fotos tomadas por fans, fotos borrosas y lejanas, pero que eran suficientes para encender la chispa de la esperanza. Una foto pixelada de ambos en un aeropuerto, otra de ellos cenando en un restaurante con poca luz. Eran como pistas de un juego, migajas de pan que los fans seguían con avidez. Después llegaron las fotos oficiales, publicadas por ellos mismos en sus redes sociales. Ahí ya no había dudas, Andy y Kerem estaban juntos. Vacaciones en Maldivas, playas paradisíacas, atardeceres románticos. Las fotos hablaban por sí solas. Recuerdo la conmoción que causó esa confirmación. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. La pareja de la serie que se enamora en la vida real. ¿Qué más se podía pedir? La expectación era enorme, las ilusiones desbordantes. Parecía que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción y se había instalado en la realidad. Durante su relación, Andy y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos a diferentes partes del mundo, cenas a la luz de las velas con vistas espectaculares, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a cualquiera, fotos adorables donde se les veía como niños pequeños. Era evidente que estaban muy enamorados y que disfrutaban mucho de su tiempo juntos. Una de las cosas que más me gustaba de su relación era su naturalidad. No se escondían de los paparazzi, pero tampoco hacían alarde de su amor. Simplemente eran ellos mismos, dos personas que se querían y que disfrutaban de la compañía del otro, sin importarles las opiniones de los demás. Se les veía paseando por las calles de Estambul, comiendo helado en un parque, visitando museos y galerías de arte. Momentos sencillos que demostraban que su amor era real y no una simple estrategia de marketing. También me gustaba mucho cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Se animaban en los estrenos, se felicitaban por sus logros y se daban ánimo en los momentos difíciles. Kerem siempre elogiaba el talento de Ande como actriz, y Ande admiraba la dedicación y el profesionalismo de Kerem. Era una relación muy sana y equilibrada, donde ambos se impulsaban mutuamente a crecer y a alcanzar sus metas. Se notaba que no había envidias ni celos, solo admiración y respeto. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Ande y Kerem también tuvo un final. A principios de 2022, se anunció su separación. La noticia nos cayó como un balde de agua fría a muchos fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las preguntas inundaban las redes sociales, las teorías conspiratorias florecían por doquier. Los motivos de su ruptura nunca se hicieron públicos oficialmente. Hubo rumores, especulaciones en la prensa del corazón, pero nada confirmado. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, que el constante escrutinio público había afectado la relación. Otros argumentaban que sus agendas estaban demasiado ocupadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro, que la distancia y el trabajo habían erosionado el amor. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Solo ellos conocen los detalles íntimos que llevaron a la ruptura. A pesar de su separación, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han felicitado públicamente por sus nuevos proyectos a través de las redes sociales y se han mostrado apoyo mutuo en las redes sociales. Esto demuestra que aunque su relación amorosa haya terminado, el cariño y el respeto que se tienen el uno al otro siguen intactos. Han demostrado una madurez y una elegancia dignas de admiración. Han sabido separar lo personal de lo profesional y han mantenido una actitud positiva y constructiva. Es importante recordar que las relaciones entre famosos son como cualquier otra relación. Tienen sus altibajos, sus momentos buenos y malos, y no siempre terminan como esperamos. La fama y la fortuna no son garantía de felicidad, y a veces, las presiones externas pueden ser demasiado fuertes para una relación. Lo importante es que ambas personas sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, ya sea juntos o separados. La historia de Ande y Kerem nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede ser innegable y que los cuentos de hadas a veces se hacen realidad.
Pero también nos recuerda que el amor no siempre dura para siempre y que a veces, las cosas simplemente no funcionan, a pesar de los buenos deseos y los esfuerzos. Nos enseña que el amor es un sentimiento complejo y frágil, que requiere cuidado, atención y compromiso. Sin embargo, aunque su relación haya terminado, los momentos que nos regalaron Andy y Kerem siempre quedarán en nuestra memoria. Sus miradas llenas de amor, sus sonrisas cómplices, sus gestos de cariño, todo eso forma parte de la historia de la televisión turca y siempre será recordado con cariño por los fans de Almohadilla Anker. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Y bien, llegamos al final de este viaje por la historia de Andy y Kerem. Hemos revivido esos momentos mágicos que nos hicieron creer en el amor verdadero, hemos analizado sus miradas, sus sonrisas, sus gestos de complicidad. Hemos intentado entender qué fue lo que los unió y qué fue lo que los separó. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y encontrando la felicidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar este tipo de relaciones, descubrir esos pequeños detalles que nos revelan la verdad detrás de las cámaras. Y me encanta compartirlo con ustedes, mi gente guapa y romanticona. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora los invito a que me dejen un comentario aquí abajo contándome qué opinan ustedes de Andy y Kerem. ¿Eran Almohadilla te aman que era muerte? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Qué otra pareja les gustaría que analizáramos en el próximo vídeo? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y de buenas vibras. Chao, chao.